Buenas noches, sexuados, sexuadas, erotizados, erotizados, diosas del sexo, bestias salvajes. Esta semana hemos estado hablando sobre la adolescencia en nuestra página y hoy vamos a hablar sobre algo diferente, sobre lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Entonces, como todos sabemos, el sistema binario siempre nos ha tratado de catalogar en un lado o en otro. Eres niño o eres niña, tienes pene, tienes vagina, te vistes de azul, te vistes de rosa, tienes el cabello corto, tienes el cabello largo, te gusta el fútbol o te gusta salir de compras. Y pues la diversidad sexual es la mezcla de todo. Como hablamos en la adolescencia, es importante que es un periodo básico en el cual pasas de niño a la adultez, pero este periodo tiene varios cambios a nivel sexual. Ya Gigi nos había hablado sobre la parte de cómo eran los cambios en la niñez y cómo debíamos afrontarlos como padre y como educadores. Entonces los invito a que sigamos hablando sobre esto. Sexualidad en la adolescencia, diversidad sexual. La adolescencia es un momento de cambios grandes, como habíamos visto, biopsicosociales. Biológicos, todo el cambio de estructura dado por las hormonas. Psicológicos, toda la manera de pensar. Sociales, la manera como nos interrelacionamos unos a otros. Esto nos va a ocasionar grandes conflictos en cuanto a la generación de la personalidad, el pensamiento crítico y el cómo nos vamos a relacionar con los demás seres de aquí en adelante. Por eso es que en esta etapa de la genitalidad es tan importante crear unos buenos vínculos o unas buenas bases para poder entender lo que está sucediendo con nuestros cambios. Es importante no olvidar que nuestros adolescentes van a formar toda su estructura para tener una vida sexual adelante. Y es importante que ellos logren identificar en qué parte están. Para eso voy a hacernos un pequeño recorderis de lo que ya nos había hablado Gigi en cuanto a la sexualidad en los niños, que tiene que ver con la diferencia entre el sistema sexual binario y la diversidad sexual. Entonces, el sistema sexual binario lo que hace es que nos va a dividir en cuatro cosas importantes el entendimiento de la sexualidad de todo ser humano. Entonces está el sexo biológico, como digo, esto ya no lo había explicado Gigi anteriormente, la idea es hacer un repaso. Entonces el sexo biológico viene dado por la parte genética. Entonces genéticamente está el XY, que va a formar genitales de niño, el XX, que va a formar genitales internos y externos de niña. Eso simplemente es así, y cuando están dentro del vientre se puede de una vez decir si es un hombre o una mujer de acuerdo a su genitalidad. Ese es el sexo biológico. La identidad sexual es la percepción que tiene una persona internamente de cómo se siente. Entonces puede sentirse como un hombre o como una mujer. Es su percepción de cómo se siente. Si esta identidad sexual concuerda con el sexo biológico, se llama cisexual. Y si no concuerda, quiere decir que genéticamente es un hombre, pero tiene una percepción de una mujer, se considera que es transexual. En cuanto a la orientación sexual, estamos hablando desde la orientación hacia el deseo. La orientación es lo que sentimos o quién nos atrae. Entonces se divide en este sistema sexual binario en homosexual, si nos gusta el del mismo sexo, o heterosexual, si nos gusta una persona del otro sexo. Y la expresión del género es una cosa que es diferente, que tiene que ver directamente con el comportamiento. Entonces, los hombres que nos gusten, digamos, los deportes extremos, que nos gusten los carros, no sé, que nos guste ir al gimnasio, las peleas, ese tipo de cosas, y a las mujeres les gusta otro tipo de cosas como estar pendientes de su cuidado, de su belleza, del cabello, de salir de compras, de hablar con amigas. Ese tipo de cosas son los comportamientos que podrían dividirse en comportamientos masculinos y comportamientos femeninos. Eso es lo que tiene que ver con el sistema sexual binario. Ahora, para hablar de diversidad sexual, vamos a hablar lo que verdaderamente sucede. Entonces, el sexo biológico, como lo decíamos, se divide en hombre y mujer, que tiene que ver con la genitalidad. Pero, genéticamente, a veces, en algunas ocasiones, pueden salir hombres que tengan genitales de mujer o mujer con genitales de hombre.
o que no haya una diferencia muy clara entre qué genitales son en una persona. A este grupo de personas se le coloca como intersexuales, en los cuales no hay una definición completa a nivel de genitales externos de hombre o de mujer. En cuanto a la identidad sexual, entonces ya hemos hablado que es la percepción que tenemos cada uno como hombre o mujer. Podemos encontrar diferentes cosas. Puede haber una persona que sienta que es hombre y es mujer al tiempo. Esa persona se llama bigénero. Alguna persona que sienta que tiene un pedazo de hombre y un pedazo de mujer se llama demigénero. Aquellos que definitivamente no se sienten ni hombres ni mujeres llamarían agéneros. Existe otro grupo que son los de género fluido, que son aquellos que en algunas ocasiones se sienten hombre, en algunas ocasiones se sienten mujer. Y existe otro grupo, que es el último, es en el cual definitivamente no se define si siente o no siente que es hombre o mujer. Eso se podría llamar como un tercer sexo. En cuanto a la orientación sexual, que tiene que ver directamente con el deseo, habíamos dicho que en el sistema binario es homosexual o heterosexual. En el sistema ya de la diversidad sexual está también el bisexualismo, en el cual a una persona le pueden gustar personas de su mismo género o del otro género. Si además de eso, esta persona le puede gustar una persona de cualquier género, cuando estamos hablando de cualquier género me refiero a los géneros que hemos hablado anteriormente, o sea, hombre, mujer, bisgénero, demigénero o género fluido, se considera que es una persona pansexual. Y si definitivamente no le gusta ningún género, se considera que es una persona asexual. Es importante decir que esto que estamos hablando como una persona asexual quiere decir que no existe ningún tipo de atracción sexual o de deseo. No quiere decir que no pueda querer a alguien, no puede tener amor. En cuanto a la expresión del género, que tiene que ver con el comportamiento, pues eso sí es muy variado y no hay una definición para los diferentes tipos de personas. Hay personas que les gusta vestirse de mujer, pero son hombres, son heterosexuales y se consideran, y genéticamente son hombres, por ejemplo. Simplemente les gusta colocarse ciertas prendas de mujer. Dentro de estos comportamientos o atuendos, podríamos hablar de aquellos hombres que son metrosexuales, que les gusta vestirse de pronto con prendas femeninas o colocarse aretes o otro tipo de elementos que de pronto son de mujeres o pintarse las uñas. Cuando encontramos que hay una persona que tiene equilibrados sus comportamientos de hombre o de mujer, se llaman andróginos. Okay. En cuanto a otra cosa importante que vamos a hablar, tiene que ver directamente que todo este tipo de diversidad sexual puede ser que no sea aceptada. Si se dieron cuenta, es bien enredada. Puede ser que muchas personas no lo entiendan, entonces no entiendan por qué un hombre que se siente hombre, que genéticamente es hombre, que se viste como hombre, puede ser homosexual. O que una mujer que genéticamente sea mujer, pero que se sienta hombre, pueda llegar a ser homosexual y a gustarle otros hombres. O sea, todas las variantes son posibles. El problema es el desconocimiento. Este tipo de desconocimiento nos puede llevar a la discriminación, que a su vez va a llevar a que el adolescente pueda entrar en depresión, ansiedad y pueda tener ideas suicidas. En muchos casos de suicidios se han relacionado con cualquier tipo de discriminación y más discriminaciones a nivel sexual. Es por eso que debemos estar atentos y como educadores y como docentes y como padres siempre debemos fortalecer todo ese sistema que tienen los adolescentes para aumentar su autoestima, aceptarlos como son y en muchas ocasiones se van a dar cuenta que la aceptación que ellos necesitan en realidad es de las personas que los aman. O sea, si la aceptación viene de su familia, es mucho más fácil luchar contra el mundo. Pero si son los mismos padres, la misma familia quienes los discrimina, va a ser un poco más difícil que ellos puedan entender por qué sienten lo que sienten o por qué tienen este tipo de comportamientos, los cuales son completamente normales y deben ser aceptados. Entonces, como docentes y como padres, debemos buscar estrategias para poder hablar sobre este tipo de temas. Dentro de las estrategias, para hablar de la sexualidad en general, así como hemos venido hablando, estaría la de tratar de manejar la información en su inconsciente. De pronto no sentarse directamente a decir, bueno, ven, dime, ¿tú te sientes hombre, te sientes mujer? ¿Que te gustan los hombres, te gustan las mujeres? Sino tratar de llegar a una conversación que la planteen ellos mismos. Para eso existen estrategias como colocar videos
como el que estamos haciendo nosotros aquí, o como los que hemos hecho, en el cual damos información sobre sexualidad, para que ellos mismos se formen su propio criterio. Otra cosa que podemos hacer es ver películas que hayamos visto nosotros, que sepamos que tienen contenidos difíciles de manejar por la familia, y al final hacer como una especie de foro, obviamente algo muy casual, preguntándole qué opina él de la película, o qué hubiera hecho él si hubiera sido el protagonista o el papá del protagonista, para conocer cuál es su opinión sin que él esté metido dentro del problema, y se pueden hablar sobre este tipo de temas. Entonces es importante que utilicemos eso. También el hablar como si fuéramos adolescentes, o sea, contarles nuestras experiencias para que ellos sientan que también nosotros pudimos haber pasado por eso, o contarle de algún familiar que ha tenido dificultades, o algún amigo con la sexualidad, o con su identidad de género, o con sus gustos sexuales. Eso es una de las estrategias que se puede utilizar para lograr que logramos un acercamiento mayor a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a nuestros estudiantes. Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado, que se hayan podido aclarar ciertas dudas que tenemos en cuanto a la diversidad sexual, y que entendamos, al colocarnos en los zapatos de otro, que hay que respetar la diferencia, que la sexualidad de cada uno es completamente diferente y merece ser respetada, y que cualquier día algún familiar de nosotros podría tener algún problema de discriminación por su diversidad sexual, lo cual no debe pasar. Cualquier cosa, ya saben, aquí estamos para aclarar las dudas. Aquí abajo en los comentarios les agradecería. Y como siempre, muchas gracias por todo. Compartan nuestras redes: Instagram @seducarte, en Facebook y en YouTube Sexualidad y Erotismo más allá de la pornografía. Y no olviden, erotízate.